Gracias. Ya, chicos, ¿cómo les fue la semana pasada con el video? ¿Bien? Qué bueno, ¿cierto? Sí, a otro nivel, buena calidad. Le puse harto cariño. Pase adelante. Así que, dudas, consultas del video. Aparte del resumen. Dudas, consultas del video. Dígame. ¿De qué cosa? Buena pregunta. ¿A todo esto tuvieron la primera clase de protección radiológica? ¿Sí? ¿Conocieron al profe Jano? ¿Sí? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Seco el Janito. ¿Ya? Esa pregunta la puede preguntar directamente con el profe Jano porque él se va a especializar en protección radiológica, pero si no lo podemos ver más adelante. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, esa diapo. Ya, su compañera tiene duda de esta diapo. Entendemos todo porque acá estamos llegando a la radiación ya cuando interactúa con la materia, ¿ya? Antes de eso, ¿qué pasaba? Estábamos hablando del tubo de rayos. Antes de... Ahí. ¿Qué es el tubo de rayos? Es una estructura, ¿cierto? ¿Dónde está situada esta estructura? Tubo de rayos. En la sala de rayos, ¿cierto? En el equipo de rayos. Y por lo tanto, tiene dos elementos importantes un tubo de rayos. ¿Cuáles son? El ánodo y el cátodo, ¿cierto? El ánodo, ¿cuál es? El que es el platillo de tungsteno, ¿cierto? Y el cátodo es el emisor de electrones. Y antes de que pase al tema de los electrones, ¿qué es la corriente? Es una fuente de transmisión. ¿De qué? De energía. ¿Y de dónde viene esa energía? Va por ahí, va por ahí. Si no lo saben, búsquenlo, pues chiquillos. Si ahí tienen los celulares a mano, búsquenlo. Google, vamos. Ya, pues chiquillos, en Instagram buscan a los chiquillos de YouTube, busquen ahí en Google qué es lo que es corriente. Así, textual, en Google. ¿Qué es lo que es corriente? Algo en movimiento. ¿Pero qué es lo que está en movimiento? Casi. ¿Ah? Hay cargas, movimiento. Cargas, movimiento. ¿Pero de qué, po? De electrones. Son flujos de electrones en movimiento. Es decir, flujo de electrones en movimiento por un elemento conductor. Para que pueda fluir la corriente, sí o sí el material tiene que ser conductor, ¿cierto? Entonces, en el filamento vamos a tener este flujo de electrones que va a chocar con la lámina de tungsteno en el punto blanco del tungsteno. Ok, choca. ¿Y qué pasa al chocar con el electrón? Que lo explicaba en el video. Libera energía, ¿cierto? Y ahí recién nace un concepto que lo escuché por ahí. Nace el fotón a través de una onda de qué tipo? Electromagnética, ¿cierto? ¿Esta onda es de alta energía o de baja energía? De alta energía. Ok, entonces ya sabemos que el electrón chocó con la placa de tungsteno, liberó cierta energía y la transmitió al detector o al paciente, ¿cierto? Y después tiene que interactuar con el material. ¿Dónde está el material? Aquí está mi material. El paciente. Cuando el fotón, esta onda electromagnética, llega a la materia, se producen tres tipos de fenómenos a través de esta interacción. El efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. La producción de pares la vamos a dejar hablarito por ahora, porque no es de interés para el mundo de radiología, pero sí estas dos, ¿ya? ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Es cuando este fotón, esta onda electromagnética, que ¿cuál era la función de una onda electromagnética? Aparte de chocar con la materia. ¿Qué cosa?
transporta energía. ¿Tiene materia o no tiene materia? ¿Una onda electromagnética lleva materia? No, ¿cierto? Por ende, su función principal es solo transmitir energía. Ok, transmite la energía y llega a un átomo cualquiera de la materia. ¿Qué pasa con este fotón? Choca con los electrones del átomo y al chocar con el electrón, este electrón absorbe la energía y es tanto la energía que sale eyectado en su totalidad, ¿cierto? A diferencia del efecto Compton, que pasa el mismo fenómeno físico, pero a diferencia del primero, al chocar con el electrón, este sale, pero no hay una absorción total, hay una absorción parcial. O sea, el electrón se va y de pasadita sale un segundo fotón de menor energía. ¿Se entiende? Uno absorbe la totalidad y sale, y el otro absorbe parcial el electrón de la materia, que absorbe el fotón incidente, que es el del tubo de rayos. Salió el haz. Es parcial. Del fotón que chocó con el electrón de la materia, ese electrón sale eyectado igual. La diferencia es que se produce un segundo fotón, pero este fotón es de menor energía que el inicial. Hay una diferencia de energías, porque el electrón probablemente tenga menos energía en ese orbital. ¿Ya? Uno absorbe completo y uno absorbe de forma parcial. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna otra duda de la primera clase, de la primera cápsula? Aquí está el video. Ahora, si lo quieren, yo no tengo ningún problema en PDF, pero lo tendría que mandar a la tardecita, eso sí. ¿Ya? Pero es lo mismo que salen las diapos de la cápsula. ¿Alguna otra duda, chiquillos y chiquillas? No es electrón. El electrón que está en el orbital de la materia. Estos son átomos de la materia. Cuando choca el fotón del tubo de rayos, el fotón choca con el electrón y ese electrón sale del sistema orbital del átomo. Y al salir, se produce un segundo fotón, una segunda onda electromagnética. Y esta tiene menor energía que la primera, ¿ya? Porque la carga del electrón probablemente haya sido de menor energía. No lo absorbió completamente. ¿Alguna otra duda del video? ¿Que hable ahora? ¿Y esto se va relacionando con la densidad de la materia? Exactamente, a través de estos fenómenos físicos nosotros podemos ver la radiolucidez, Compton, o la radiopacidad, que es fotoeléctrica. Creo que lo dice la diapo. Ahí está. Que el Compton, al absorber parcialmente, sale el electrón eyectado, ¿cierto? Pero sigue habiendo rayos hacia abajo. O sea, el fotón pasa con una menor energía al detector, pero pasa. Y eso significa que traspasó la materia. Y por lo tanto, se genera una radiolucidez. En cambio, en el efecto fotoeléctrico, yo choco con el material, los electrones salen eyectados en su totalidad, no hay energía residual, por lo tanto no llega al detector. Por lo tanto se ve radio opaca, la lesión o la estructura que estemos estudiando. ¿Ya? Estos conceptos son muy relevantes porque, de hecho, estos son preguntas de prueba, chiquillos. Es diapo de prueba, tienen que anotarlas. Al revés, el radio opaco se ve blanco en la imagen de rayo y la radiolucidez se ve negro. Ejemplo, el tórax. ¿Cómo se ven los pulmones en una radiografía de tórax? Negro. Eso es radiolucidez. ¿Y cómo se ven los huesitos en el rayo? Blanco. Eso es radioopacidad. ¿Ya? Mientras más opaco, más denso es el material. Mientras más lúcido, ¿cierto? Radiolucidez, más blanda es la estructura que estamos estudiando, en este caso, los pulmones. ¿Alguna otra pregunta de la cápsula? Que hable ahora, que calle para siempre. Lo que se ve blanco en un rayos es radio opaco, efecto fotoeléctrico. Lo que se ve oscuro en un rayo es radiolucidez y eso es
Compton. ¿Ya? Producción de pares se produce en primera categoría, en medicina nuclear y radioterapia. ¿Alguna otra duda del video? ¿No? ¿Lo damos por pasado entonces? ¿Lo entendieron todo? ¿Sí? ¿No? Ya, si existen más dudas lo podemos resolver más adelante. ¿Ya? Ok. Vamos entonces con la clase. A lo que nos convoca hoy día. Bien, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Estructuras básicas de una unidad de imaginología. ¿Quiénes son los personajes que trabajan en una unidad de imaginología? ¿Y cuál es el flujograma administrativo de los procesos de atención en las unidades de imaginología? ¿Ya? Bien, entonces, partiendo por lo básico de lo básico de lo básico, tenemos que preguntarnos qué es un átomo, que esto es parte de lo que vimos en la cápsula, pero para refrescar un poquito la materia gris. ¿Qué es el átomo? Es el elemento más fundamental de la materia, ¿cierto? ¿De qué está conformado un átomo? Exactamente, el núcleo está hecho por neutrones y los orbitales por los electrones. ¿Los electrones qué carga tienen? ¿Y los protones? Estudiaron, pues chiquillos, que me dicen que no. Esa primera carta quedó clarita. Ya, entonces, como habían dicho ustedes, el electrón tiene carga negativa, ¿cierto? Se encuentra orbitando alrededor del núcleo. No vamos a trabajar con los niveles de fuerza. A lo mejor el profe Jano ahí les comento un poco de las características de las fuerzas débiles y las fuerzas fuertes que se producen en el núcleo asociados directamente con el protón. Lo que me interesa es que entre el núcleo del átomo y los electrones existen diferencias de masa. Recuerden que el protón es 1526 veces más grande que el electrón. Por lo tanto, la energía va a depender directamente de la carga asociada y además de la masa asociada de un átomo determinado. Es ahí entonces cuando se empiezan a hacer las clasificaciones en la tabla periódica, ¿ya? ¿Se acuerdan que primero qué átomo parte de la tabla periódica? El hidrógeno, después... hasta ahí llegamos, hasta el hidrógeno. El helio, después... ya, dejémoslo hasta ahí nomás. Dejémoslo hasta ahí nomás. Bien. Ok, entonces ya vimos que el átomo, dependiendo si interactúa con algunos estímulos como corrientes, ¿cierto? Vamos a caracterizar que se está moviendo algo alrededor del átomo o inmersamente en el mismo átomo, que es energía. Y habíamos dicho que las ondas electromagnéticas tienen por función transmitir energía. ¿Pero por qué se llaman ondas electromagnéticas, electroondas? Onda electromagnética, magnética, electroonda. Ya es un efecto soneloide, ¿cierto? Oscilatorio más que soneloide. Oscilatorio. Ya va por ahí, ¿cierto? Recuerden que, ¿se acuerdan de la configuración electrónica? Principio de exclusión de Pauli. Va por ahí. ¿Se acuerdan que en química, no me acuerdo en qué año lo enseñan, segundo medio puede ser, que les pasan el átomo y le dicen ya, anote 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Ya, pues chiquillo, pongámosle empeño. Sí, yo sé que sí se acuerdan. El principio de exclusión de Pauli va dividiendo y clasificando la posición de los electrones, ¿ya? De acuerdo a su masa, de acuerdo a su carga y su orientación. Y habían varios números. Dentro de ellos estaba el número cuántico principal. ¿Y qué decía el número cuántico principal? Es el número másico. Es el número másico. Pero el número cuántico principal de un electrón, ¿qué significaba? ¿Ah? Eso del núcleo, estamos hablando de los orbitales. Número cuántico principal. Es un número importante porque es principal, ¿cierto?
¿Y qué decía el número cuántico principal? ¿Qué es lo más importante de un átomo? La energía, ¿cierto? Por lo tanto, el número cuántico principal, ¿qué es lo que indica? El nivel de energía de ese electrón, ¿cierto? Después venía un segundo número, que es el número cuántico azimutal, ¿cierto? O secundario. ¿Qué decía ese número cuántico? Ya sabemos la energía, sabemos que hay una masa, sabemos que tiene una carga, y una masa con carga es un sistema incómodo. Cualquier masa que tiene carga va a tender a moverse siempre para descargar el exceso de energía. Entonces, esa masa que tiene carga, que es el electrón, que se está moviendo y tiene un nivel de energía, tiene que moverse en cierto sentido. Y ahí nace el número cuántico secundario, que es la forma que va a tener el orbital. ¿Se acuerdan? Que algunos eran circulares, que otros tenían como forma de florcitas. ¿Se acuerdan de esos monos? ¿No? Algo así. Después lo buscan en su celular el número cuántico secundario. Después viene el número cuántico magnético. ¿Se acuerdan de ese? Menos todavía. Ya, no se preocupen. Pero lo que voy es a esa parte. Una masa, como en el caso del electrón, ¿cierto? Tiene carga, ¿cierto? Y ahí, ¿qué es lo que va a hacer la masa? O ustedes mismos empiezan a moverse. Y se empieza a mover sobre sí mismo. Cuando se mueve sobre sí mismo, genera una fuerza para liberar esta energía, que es perpendicular a la dirección de giro. Y esta fuerza se llama número cuántico magnético. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Número cuántico magnético. O sea, esta masa produce un campo magnético, un pequeño imán, ¿ya? Y después aparecía el número cuántico de spin. ¿Les suena? ¿No? ¿Algo que les suene, chiquillos? El número cuántico de spin es lo mismo, pero se empiezan a parear. Uno va para arriba y uno va para abajo. Y estas fuerzas magnéticas terminan anulándose y así se apareaban a través del principio de exclusión de Pauli. ¿Se acuerdan? Que había en varios cajoncitos que les ponían en la guía y les ponían una flecha arriba, una flecha abajo. ¿Se acuerdan de esos monos? ¿Sí? Ya. El número cuántico de spin es eso, que uno va para arriba y uno va para abajo, pero es por las fuerzas magnéticas, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, la onda electromagnética lo que hace es una oscilación del movimiento de fotones que tienen estas características magnéticas que hacen que al moverse oscilen y generen una fuerza electromagnética, porque tiene carga, se está moviendo y produce una fuerza magnética, ¿ya? ¿Alguna duda? Bien, esta onda electromagnética tiene dos grandes cualidades, o las ondas en general tienen dos grandes cualidades. ¿Cuáles son? Cualquier onda. ¿Se acuerdan de la clase de onda de física? Longitud, ¿ya? Frecuencia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que era esto? Valle, ¿cierto? La amplitud, ¿cierto? ¿Qué era la frecuencia? La cantidad de ciclos ¿por qué unidad? Por segundo, pues chiquillos. La cantidad de ciclos que se da por un segundo, ¿cierto? Y la longitud entre un punto inicial hasta el siguiente punto inicial en donde inicia la onda y termina la onda, ¿cierto? Por lo tanto, en base a ese criterio de lo que significa la longitud, la amplitud y la frecuencia de una onda, yo puedo ir clasificando mi onda electromagnética. ¿Qué clasificación tenían las ondas electromagnéticas? ¿Cuántas existen? 3. Las alfa, las beta, las gamma y los rayos X, ¿cierto? Los rayos alfa, ¿qué cualidades tenían? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué otra cualidad tenía? Súper bien. Se podía detener con una hojita de papel, ¿cierto? ¿Y por qué se puede detener con una hojita de papel? Porque tiene masa, o sea, es
literalmente una molécula, ¿cierto? Un átomo bien pesado, por lo tanto, como tiene mucha masa, se va a mover rápido, lento, lento. Mientras menos masa, se empieza a mover más rápido, ¿ya? Partamos por la beta. Características de la radiación beta. Su frecuencia es mayor o menor que la alfa. Más, ¿cierto? Transmite un poquito más. ¿Qué otra cualidad tenía la onda beta? Se puede detener con una lámina de aluminio, ¿cierto? ¿Y qué otra cualidad tenía? ¿Lleva masa o no me lleva masa? Tiene menor masa, pero ¿lleva masa o no lleva masa? Lleva masa, ¿cierto? Y después estaban los rayos X. El rayo X tiene más frecuencia o menos frecuencia que la beta. Más frecuencia. ¿Lleva masa o no lleva masa? No lleva masa. ¿Su energía es mayor o menor? Mayor, ¿cierto? Y después están las gamas. ¿Su frecuencia es mayor o menor que los rayos X? Mayor. ¿De dónde viene la radiación gamma? ¿Cuál es el origen de la radiación gamma? ¿Dónde habitualmente encuentro rayos gamma? En las reacciones nucleares. ¿Qué significa reacción nuclear? Nuclear, reacción nuclear. Átomo, corteza, núcleo. ¿De dónde viene? Del núcleo de un átomo, ¿cierto? ¿Y qué características tiene que tener el núcleo de un átomo para que emita radiación gamma? Tienen que ser átomos pesados, ¿cierto? Inestables, de la línea Lanthanio. ¿Se acuerdan de esa línea? En la tabla periódica, abajito siempre hay una tabla, aparte de la principal, ¿cierto? Que son las piedras raras, ¿cierto? O la línea de los lantánidos. De ese tipo de átomos hay inestabilidad nuclear. El núcleo tiene que estar inestable para que pueda emitir rayos gamma, ¿cierto? ¿Y cómo yo detengo la radiación gamma? Con plomo. ¿Con qué otra cosa más lo puedo detener? Concreto y en algunos casos con agua. ¿Qué ejemplo tengo para ese tipo de dos reactores nucleares? Muy bien. Oye, estudiaron, chiquillos, muy bien. Ok, entonces, en virtud de la emisión y del origen de la radiación, ¿cierto? A medida que aumento la frecuencia, ¿qué pasa con la energía de transmisión? ¿Aumenta o disminuye? Va aumentando significativamente, ¿cierto? Ok, ya hablamos del tubo de rayos, hablamos de los rayos gamma. Bien, eso a lo muy general. Vieron el desastre de Hiroshima, el desastre de Chernobyl, las secuelas biológicas que se produjo en el medio, que nadie quiere decir que esos desastres generaron repercusiones globales, pero sí efectivamente generaron repercusiones globales, porque esa nube pasó por todo el planeta Tierra, irradió todo el planeta Tierra, pero nadie lo quiere asumir. Pero bueno, son estas cosas que uno se reserva. Bien, entonces, a lo que nos convoca hoy, vamos a ver cómo se forman las unidades de imagenología. Bien, las unidades de imagenología se encuentran habitualmente en centros hospitalarios de mediana o de alta complejidad, ¿ya? En centros obviamente de baja complejidad también nos podemos encontrar con unidades de rayos, sí, pero habitualmente tienen equipamientos simples a diferencia de los centros de alta complejidad o los hospitalarios que tienen todas las unidades de imagenología. ¿Cuáles son las salas o los departamentos que habitualmente nosotros encontramos en una unidad de imagenología? Radiología, ¿cierto? ¿Qué otra unidad encontramos o departamento encontramos en las unidades de imagenología? Resonancia magnética, radioterapia, escáner, tomografía computada, medicina nuclear, radioterapia, ya lo dijimos. Me faltan más. Ecografía, mamografía, ¿cierto? Bien, entonces si nos damos cuenta, son 7 unidades, 7 u 8 unidades que nosotros vamos a encontrar en un departamento de imagenología. Nosotros hablamos en la clase pasada que imagenología es una área crítica. ¿Por qué es una área crítica? Porque trabajamos con radiación ionizante, por lo tanto, imaginándome una estructura, macroestructura hospitalaria, ¿dónde ustedes creen que es idóneo disponer a la unidad de imagenología? Abajo, ¿cierto? En los -1 o en los
primeros pisos. ¿Y por qué es importante que esté lo más abajo a tierra posible? ¿Por? ¿O es una forma de aislamiento para qué? Para poder detener o minimizar la exposición de radiación. Entonces, las unidades de imagenología siempre, casi siempre las van a encontrar en el primer piso o en el -1. Casi siempre medicina nuclear y radioterapia están en el -1. ¿Por qué estas dos áreas están en el -1 a diferencia del resto de los departamentos? Porque la radiación que ocupamos en medicina nuclear y radioterapia es más fuerte, es radiación gamma, ¿cierto? A diferencia del tubo de rayos X y el tubo de rayos que produce el tomógrafo computado, que lo vamos a ver en la próxima clase, emiten radiación X que es levemente menor en energía que la radiación gamma, ¿ya? Entonces, como comentaba anteriormente, las unidades se van a clasificar de acuerdo al tipo de riesgo que nosotros vamos a tener por el simple hecho de operar con este tipo de equipamiento. Por lo tanto, de todos los departamentos que nosotros recién mencionamos, ¿cuáles son los que no generan ni un riesgo y es completamente seguro tanto para el paciente como para los operadores? La eco. Por lo tanto, las eco, ¿dónde van a estar? Arriba. Pueden ser el primer piso, hasta en el segundo piso. De hecho, usted en cualquier parte del hospital puede manejar un ecógrafo. Tiene que cuidar que no se le caiga nomás. Pero el ecógrafo no genera ningún riesgo. ¿Qué tipo de onda? Porque el fundamento físico también es energía, transmite energía. Pero ¿qué tipo de onda ocupamos en ecografía? No se lo he pasado, pero solamente para saber si... ¿Ah? Es un tipo de radiación no ionizante. Por lo tanto, si no es ionizante, ¿qué tipo de onda será? De baja energía. ¿Pero qué tipo exactamente? De todas las ondas que ustedes conocen. Que no ven todas las ondas, que no son muchas en realidad. La electromagnética transmiten un nivel de energía alto, pero estas transmiten un nivel de energía bajo, por eso no son ionizantes, porque no ionizan. Entonces, dentro de la categoría de ondas, ¿qué tipo de onda ocupa el ecógrafo? La que se ocupa en la música. ¿Qué tipo de onda se ocupa en la música? La onda acústica o llamada onda que metálica le pone igual con la guitarra y el bajo. La onda mecánica, pues chicos, mecánica. Acústica estaba súper bien. O también llamada onda mecánica. ¿Y por qué se llama mecánica? Porque necesita un medio para poder transmitirse, ¿cierto? Este tipo de onda genera una perturbación en la materia, por eso necesita la materia, para perturbarla y mover los átomos y así poder transmitir su energía. ¿Cuánto tipo de movimiento tenía la onda mecánica? Ya, pero hablemos dos, que son las más básicas. ¿Cómo se mueve una onda mecánica? ¿Cómo se mueve una cuerda de una guitarra? ¿Todos han visto cómo se mueve la cuerda de una guitarra? Pues? Así. Por lo tanto, ¿cómo se llama ese movimiento? ¿Oscilación de qué tipo? ¿Longitudinal o transversal? Transversal. Y esta es como la de los sismos. Un sismo transversal y un sismo longitudinal. Ya, de a poquito vamos a ir sacando las telarañas, chiquillos. Muy bien. Ok, los ecógrafos, entonces ya sabemos que son los equipamientos de imagenología más seguros que pueden existir. Cualquier operador puede interactuar y cualquier paciente puede interactuar. Por eso, las pacientes embarazadas se pueden hacer ecografía, ¿cierto? Ok, ¿cuál es el segundo examen que no emite radiación ionizante? Porque este es el primero, el más seguro, pero ahora vienen los que tienen cierto riesgo. ¿Qué cosa? La mamografía, ¿qué tipo de radiación ocupa? Ionizante. Tiene un tubo de rayos también, de menor energía, pero sigue siendo ionizante. ¿Qué otra modalidad imagenológica no ocupa radiación ionizante o emite radiación no ionizante? La resonancia magnética. ¿Y qué es la resonancia magnética? Ahí estamos escalando a uno menor. El tomógrafo computado tiene esa cualidad. En un tubo de rayos gira con un detector en 360. Súper bien. ¿Y el resonador cómo funciona? Resonador magnético. Magnético resonador. Los ingenieros no son muy inteligentes.
Son súper inteligentes, chiquillos. ¿Qué significa que se llame resonador magnético? Magnético, resonador. Resonador magnético, magnético, resonador. ¿Qué es un magnético? ¿Qué es un imán? Pues chiquillo, también hay que sacarle por tirabuzón la información, chiquillo. Sí. Él le parece súper bien la primera solemne. No, les tengo fe, chiquillos, les tengo fe. Pero, ya, entonces el resonador magnético es un imán gigante resonador. Resonador. ¿A través de qué fenómeno? De resonancia. ¿Y qué es resonancia en la física? Que lo ocupa la música también. Porque no es lo mismo resonancia que resonancia magnética nuclear. Miren la diferencia, resonancia magnética nuclear. ¿Qué es resonancia? Búsquenlo en Google, pues chiquillos, Wikipedia, sálvense con Wiki. Ya hay ondas también, ¿cierto? Se transmite energía como en ecografía, como en rayos, como van cachando que ya todo transmite energía. Pero ¿qué es lo que es resonancia? Resonancia apelada. Wiki, dime qué es lo que es. O chat GPT, dime lo que es resonancia. ChatGPT lo sabe todo. No, no lo sabe todo. He descubierto que no lo sabe todo, así que ojo con ChatGPT. ¿Qué cosa? Sí, y de hecho hay que meterle información para que sepa cosas. ¿Qué es lo que es resonancia? Lo que están buscando es un fenómeno físico, ¿cierto? ¿Qué otra cosa dice? Ay, Wiki se puso un poco meloso. En el fondo son dos sistemas que oscilan a una misma frecuencia. O sea, A tiene que tener la misma frecuencia que B, ¿cierto? Y si tienen la misma frecuencia, hacen match, resonancia, ¿cierto? Y ahí vibra y cuando la cantante canta y quiebra el vaso de vidrio y la copa de cristal, en realidad. En el fondo tiene que tener la misma frecuencia. Entonces, un resonador es un campo magnético, yo lanzo pulsos de radiofrecuencia, una frecuencia determinada, para interactuar con la materia. Hasta ahí tenemos dos modalidades que no emiten radiación. ¿Cuáles son las que sí emiten radiación? Rayo, TAC, mamografía, radioterapia. La eco es no ionizante, ocupa la onda mecánica. Medicina nuclear, ¿cierto? En total son 7, 2 que no emiten radiación ionizante y 5 que emiten radiación ionizante. Por lo tanto, ¿qué categoría abunda más? ¿Las de primera categoría o de segunda categoría? Las de segunda categoría. Las de segunda categoría son las que emiten radiación ionizante y las primera categoría son de emisión nuclear. ¿Ya? Pero eso lo van a ver con el profe Jano, así que no se preocupen. Bien, entonces, como habíamos visto, las unidades de imagenología están habitualmente en los -1, ¿cierto? Cercanos a los estacionamientos con blindajes asociados. Y lo otro, pues chiquillos, estos son equipamientos gigantes, pesan toneladas, así que es difícil que un resonador magnético, un equipo de radioterapia esté instalado en pisos más altos porque son tan pesados estos equipos que si los dejamos arriba, ¿qué va a pasar? Caen, ¿cierto? La estructura no sería lo suficientemente sólida para sostener este tipo de equipamiento. Además, para que ustedes sepan, los equipos de radiación ionizante, ¿qué es lo que transmiten todos? Ya hemos visto que todos tienen una gran misión. ¿Qué transmiten? Energía. ¿Y la energía qué es lo que produce consecuentemente? ¿Qué cosa? ¿Qué produce consecuentemente la energía? Calor. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitan mis equipamientos en imagenología por el exceso de calor? Frío. Por eso, cuando usted va a sacarse un rayo, ¿cómo está en la sala? Heladísima, pues chiquillo, porque necesitamos estar a una temperatura determinada. Abuelo de pájaro, ¿cuántos grados nosotros trabajamos habitualmente? Menos.
entre 15 y 17 grados. Comprenderán que para el verano es maravilloso, pero en invierno, chiquillos, y les digo al tiro, mejor vayan comprándose corticoide, el antiinflamatorio, porque de seguro que van a llegar a la unidad de imagenología, lo primero que va a pasar, se van a resfriar. De hecho, suele pasar que en verano los chiquillos están a 17 grados en la unidad de imagenología, salen al patio a fumarse un cigarro, a comer, 40 grados de calor. Y esas diferencias de calor habitualmente producen resfriados, ¿ya? Para que no les sorprenda si es que van a internados, van a práctica y se resfrían. Bien, como habíamos dicho, los equipamientos que nosotros instalamos en la unidad de imagenología son grandes, son pesados, son de telaje bien amplio y además nosotros ocupamos radioactivos, pues chiquillos. Y el radioactivo se tiene que trasladar bajo un tipo de transporte determinado, ¿cierto? Con sistemas de ensamblado determinado, con sistemas de protección determinado y tienen ruta de traslado determinado. En un hospital se sabe por dónde entra el equipo radioactivo y dónde sale el equipo radioactivo, qué hacer frente a una emergencia radioactiva, ¿cierto? Y cómo proceder con este tipo de movimiento radioactivo, porque recuerden que este tipo de materiales lo produce el reactor. ¿Y dónde está el reactor principal del país? ¿En qué comuna está? En La Reina. Y La Reina distribuye un porcentaje importante de radioactivo a nivel nacional, sobre todo metropolitano. Por lo tanto, ellos saben con quién contactarse, dónde entrar, dónde ingresar a los centros hospitalarios, porque cualquier botellita que desaparezca o que se destruya puede generar la escoba, chiquillos. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, en base a lo que hemos conversado, ¿cuántos tipos de riesgos tenemos en una unidad de imagenología? Muchos. ¿Cuál es el principal? Radioactivo, ¿cierto? Radioactividad. Les voy a cambiar la lámina para que a ver si le achuntamos. ¿Qué otro tipo de riesgo tenemos en las unidades de imagenología? Derrames. ¿Qué más? Físicos. Las mismas estructuras, los mismos equipamientos que se pueden desarmar, un sismo se pueden desmantelar y pueden generar un riesgo. Eléctrico. ¿Y por qué eléctrico? ¿Por qué? No lo escuché bien. ¿Por qué eléctrico? ¿Qué tipo de corriente ocupan los equipos de rayos o en general los equipamientos de imagenología? Eléctrico, pero hay dos tipos de corriente. ¿Cuáles son? A nivel nacional, ¿qué tipo de corriente nosotros ocupamos en el diario de vivir? ¿Ah? Ya, esas son las variables, pero hay dos categorías de intensidad de corriente. Una más. Ya, y eso está clasificado como no. En la forma en donde se mueve el tipo de corriente de los electrodomésticos. Hay de dos tipos. Mono. No, ustedes no son monos. No. Mono, básico y trifásico, ¿cierto? ¿Cuál que tiene mayor energía? El trifásico, ¿cierto? ¿Y por qué necesitamos trifásico para los equipos de imagenología? Porque estos equipos, ¿cuánta energía era? ¿Alta o baja? Alta, por lo tanto necesita alta o poca corriente. Alta corriente, ¿cierto? Por lo tanto los equipos de imagenología ocupan corrientes trifásicas. Hay un equipo en particular que no ocupa corriente trifásica, que es el tubo de rayos portátil. ¿Han visto de repente que hay unos colegas que van con un carrito gigante que parece un Wally que se lo llevan a las unidades de alta complejidad para tomarle el rayo a los de la UCI, a los de la UTI, ¿cierto? A los neonatos. Ya, eso se pueden enchufar a la corriente común y corriente, ¿cierto? Y toman rayos de baja energía, ¿ya? Ok, ¿qué otro tipo de riesgo existe en las unidades de imagenología? Quemaduras. ¿Por qué quemaduras? Una puede ser por el mismo calor que emiten los equipos. Otra, reactivos, ¿cierto? Sobre todo en primera categoría, como los de medicina nuclear, pónganlo ustedes que hay un derrame efectivamente de un reactivo, puede haber erosiones agudas de ese tipo de contaminación. ¿Qué otro tipo de riesgo hay en imagenología?
Cortopunzante. ¿Y por qué cortopunzante? Porque tenemos que administrar medio de contraste. ¿Y cómo administro el medio de contraste en imagenología? Por vía endovenosa. Entonces, acá también empleamos elementos cortopunzantes. ¿Qué otro tipo de riesgo hay? ¿Ah? Sí, es lo mismo. Riesgo magnético, ¿cierto? Sobre todo los resonadores. ¿Y qué significa que existan riesgos magnéticos? Si hay elementos metálicos, pueden actuar como efecto proyectil y pueden inclusive matar a alguien, ¿cierto? Ok, entonces estamos viendo que hay varios riesgos, pero los más importantes, ¿cuáles son? Radiación, corriente, porque todos los equipos ocupan corriente trifásica. ¿Cuál? Magnético explícitamente del resonador. Es inminente los riesgos en esa zona. Y bajas temperaturas, ¿cierto? Sobre todo en resonancia magnética y en tomografía computada, que vamos a ver que hay dos tipos de enfriamiento, y en reso es más crítico porque ahí ocupamos más frío que en tomografía computada o en radiología, ¿ya? ¿Por qué existe riesgo de láser? ¿Por qué tengo riesgo de radiación por láser? ¿Dónde ocupo láser? ¿En imagenología? ¿Ah? Adentro de la máquina. ¿Y para qué creen ustedes que ocupamos un rayo láser? Para ver si el paciente está cuadrando con el posicionamiento de la foto, que lo vamos a ver. Va a depender del examen, ¿cierto? Si estoy haciendo una guatita, vamos a centrarlo, el láser, en la guatita, ¿cierto? Si estoy haciendo un escáner de cerebro, por ejemplo, voy a centrar el láser en la cabeza, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿de las radiaciones tenemos clasificaciones? Claro que sí, esto lo van a ver con el profe Alejandro en protección radiológica, pero comentarles que dependiendo del color que se está empleando en esta simbología, va a depender el riesgo de radiactivo y cómo se va a manejar esa unidad, ¿ya? Recuerden que la señalética y la simbología tiene una función determinada de acuerdo al símbolo y de acuerdo al color. El color rojo, ¿qué me indica? Peligro inminente, ¿cierto? El amarillo, ¿qué indica? Precaución o advertencia. Y el verde, seguro, ¿cierto? Confiable. En primera categoría se ocupa algo bastante similar. Por lo tanto, el verde, ¿qué significa? Seguro. El amarillo, precaución, ¿cierto? Naranjo y rojo, peligro. Sobre todo el rojo, que es peligro inminente. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros ingresamos a una unidad? ¿Todos han tomado rayo alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿O eco? Ya, eco sí, pues, todos hemos tomado eco alguna vez en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando usted entra a rayos, ¿con qué se encuentra primeramente? Aparte de atenderse con la secretaria y pagar y todo el tema. Señaléticas en las puertas. ¿Y qué señaléticas habitualmente hay? ¿Cuáles? Por si existe probabilidad de embarazo. ¿Por qué es importante indicar o saber, sobre todo en el caso de mujeres en edad fértil, si están embarazadas? Porque existe probabilidad de que el feto se pueda ver en riesgo, ¿cierto? Y pueden haber complicaciones gestacionales como malformaciones y otras enfermedades, ¿cierto? A todo esto, y aprovechando un poco de lo que se vieron en la cápsula anterior, ¿cuáles son los grupos de riesgo en imagenología? Embarazadas, pediátricos, adultos mayores de tercera edad y mujeres en edad fértil, ¿cierto? Ahora, de esos grupos, de esos 4 grupos, ¿cuáles son las que tienen mayor riesgo? Embarazadas. ¿Cuáles son de las 4 los 2 de mayor riesgo? Embarazadas y los pediátricos, ¿cierto?
Ahora, ¿por qué los pediátricos son de mayor riesgo? Una, están en crecimiento. ¿Qué significa que estén biológicamente en crecimiento? Ya, desarrollando. Pero ¿qué pasa en un paciente pediátrico? Si quieren comentar la clase, chiquillas, no tenemos ningún problema. Gracias. Cuéntenos. ¿Ya? ¿Ya? Ah, en etapa gestacional le tomaron el examen y el niño nació con una malformación. Vaya, vaya. Entonces tiene que haber sido mucha radiación. Radioterapia habrá sido tal vez. Pero tiene que haber sido un caso bastante complejo para que hayan tirado tanto radio a una paciente en estado gestacional. Esos son buenos casos, chiquillos. Muy bien. Ahora, ¿por qué vamos a tomarnos desde el mismo caso que exponen sus compañeras, pero en el caso pediátrico? Porque ya, en gestación sabemos que el paciente está en crecimiento, pero ya cuando sale de la guatita de la mamá, ¿sigue creciendo? Sí. Hay células inmaduras. ¿Y qué pasa en el crecimiento celular de un niño a diferencia de un adulto? Es constante, ¿cierto? Hay mitosis repetitiva. Y hay una hormona que regula eso. ¿Qué hormona es? La hormona de crecimiento, ¿cierto? Por lo tanto, mientras esté activa la hormona de crecimiento, los procesos asociados a radiación son peligrosos para ello porque si una célula tiene un factor tumoral producto de radiación, ¿tiene probabilidad de replicarse más rápido que en un adulto? Sí, por lo tanto los cánceres en los niños son más peligrosos porque su replicación es más rápida y gracias a la hormona de crecimiento tienden a crecer más rápido que las lesiones en los pacientes adultos. ¿Ya? Por eso el manejo de los pacientes pediátricos es distinto a diferencia de los pacientes adultos. ¿Ya? Por eso cuando se encuentra en las unidades de imagenología, lo primero que nos encontramos son con estos símbolos de este tipo de paciente de riesgo. Dígame. Muy buena pregunta. ¿Por qué un paciente oncológico también es un paciente de riesgo? Porque gracias a los tratamientos se deprime el sistema inmunológico y por lo tanto sus defensas y otros comportamientos celulares se deprimen en este tipo de patología. El cáncer genera una sobrecarga metabólica sistémica, cualquiera sea, y genera un estrés dependiendo del órgano que se esté afectando. Pero lo más macro es que los pacientes oncológicos, gracias a los tratamientos, como dice su compañera, se deprime su sistema inmunológico. ¿Ya? Es que en etapa 4 ya están haciendo quimio, pero radioterapia no está optando a la radioterapia. Puede que sea propio del... que puede ser la orientación de la planificación paliativa o curativa. Probablemente si está en etapa 4 esté con paliativo. Y muchas veces la radioterapia es muy invasiva para el paciente. Quimio son quimios parciales, es más suavecito que la radioterapia, es muy fuerte. Aparte que debilita el sistema completo, por lo tanto el rayo, como tiene mucha energía, debilita el sistema en su totalidad. ¿Ya? Por eso los pacientes oncológicos, buena observación, los pacientes oncológicos no están clasificados, chiquillas, pero sí hay que tener ciertos cuidados, sobre todo en etapas avanzadas. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos que la simbología es importante porque no cualquier persona puede entrar a la unidad de imagenología. ¿Qué otra cosa se va a encontrar en una unidad de imagenología? Las puertas están abiertas en todo momento. No, son áreas restringidas, ¿cierto? Muchas veces los operadores, los usuarios los que están a cargo de la unidad de imagenología andan con tarjeta o entran con clave, pero siempre la puerta se mantiene cerrada, ¿cierto? Ok. ¿Con qué otras cosas nos vamos a encontrar? Con la sala de espera. ¿La sala de espera es un área segura o un área no segura? Es un área segura, ¿cierto? Es ahí donde se hace la primera intervención con el paciente y habitualmente, ¿qué personaje nos encontramos en estas unidades? Con las chiquillas, ¿cierto? Chiquillos y chiquillas, que son las secretarias y los secretarios.
¿Cuál es la función de una secretaria? Cobrar. Recepcionar la documentación del paciente, ¿cierto? Verificar la información básica del paciente, agendar las horas. Exactamente. Hay algunos exámenes que son de mediana o de alta complejidad que requieren una preparación especial. Entonces las chiquillas y chiquillos habitualmente llaman a los colegas para preguntar algunas condiciones propias del examen, ¿cierto? Entonces son aquellas que hacen el feedback administrativo y muchas veces la preparación clínica, indicaciones de preparación clínica para los pacientes, ¿ya? Acá es un área segura y habitualmente el personal clínico va a buscar al paciente a la sala de espera. Ok, cuando nosotros nos encontramos en la sala de espera, que es una zona segura, tenemos cierto flujograma de ingreso a las unidades de imagenología. Siempre tienen que entrar por la área restringida, que es la puerta que está codificada, con tarjeta, ¿cierto? Bueno, excepto se van a encontrar con centros médicos que la unidad de imagenología está abierta, pero así a par y par, como los hospitales, por ejemplo, ¿cierto? Que ahí no tienen tanta tecnología para generar accesos restringidos, pero si usted va, no sé, a Clínica Las Condes, Clínica Alemana, las unidades de imagenología están cerradas y habitualmente con tarjeta, ¿ya? Cuando el paciente entra desde la sala de espera a las unidades de imagenología, casi siempre, no en todas las unidades, pero casi siempre se encuentra con la entrada a los vestidores, antes de entrar al equipamiento. Porque es importante que pase por el vestidor para prepararse al ingreso del equipamiento de imagenología, cualquiera sea, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de minimizar el tiempo en el equipamiento de imagen? ¿Por qué necesito que el paciente esté preparado para que entre y no llegar y después prepararse? Los equipos de imagenología son de alto riesgo o de bajo riesgo. De alto riesgo. Necesito que el paciente esté mucho tiempo o poco tiempo en el equipamiento. Poco tiempo. Entonces, mientras menos tiempo tenga el paciente adentro de la sala de examen, es más seguro para él. Por dos razones. Una, el equipamiento, porque hay algunos que emiten radiación continua y otros no. Y además, las salas son cálidas o son frías. Frías, pues ya habitualmente le dejamos solamente la batita puesta al paciente, entonces las probabilidades de que ocurran algunos efectos como las guías, ¿cierto?, de infección intrahospitalaria, mientras más tiempo esté el paciente en la unidad, las probabilidades de contagio son mayores, ¿cierto? Lo mismo ocurre para los pacientes hospitalizados y los pacientes de urgencia. Por muy urgencia que sea, por muy hospitalizado que esté el paciente, los flujogramas de atención son iguales, o sea, al paciente se le prepara, se le desviste, ¿cierto? Se le prepara para entrar a la sala de imagenología. No es llegar y entrar, a menos que el paciente esté en riesgo vital y tenga que tomarse el examen para entrar a pabellón, que suele pasar en los hospitales, ¿ya? Por lo tanto, en esta zona va a ser una zona de preparación antes del ingreso de la modalidad imagenológica con la cual el paciente se va a estudiar, ¿ya? Acá en esta sala, ¿qué condiciones de seguridad debe tener el paciente? Yo como operador tengo que entregarle al paciente. Protección radiológica, ¿cierto? ¿Y cuál es el principio de protección radiológica? Hay un concepto, una palabra que es fundamental en protección radiológica. ¿Cuál era? ALARA. ¿Qué significaba ALARA? Tan bajo como sea razonablemente posible. ¿Qué significa eso, chiquillos? El daño, ya. Hay tres factores que influyen en el principio de ALARA. ¿Cuáles son? Blindaje, el tiempo y distancia, ¿cierto? Mientras menos tiempo va a haber mayor o menor exposición, menor. Mientras más distancia vaya a tener mayor o menor exposición, menor. Y mientras más blindaje voy a tener mayor o menor exposición, menor. Entonces al paciente lo tengo que tener el menor tiempo posible, con la mayor distancia posible y el mayor blindaje posible. Habitualmente, ¿qué materiales ocupamos para el blindaje? Plomo, ¿cierto? Dependiendo de la modalidad imagenológica que estemos trabajando, el grosor de las láminas de plomo que forman los delantales, ¿cierto? El collar tiroideo, que lo van a ver con detalle con el profesor Alejandro, va a proteger en cierta medida, ¿ya? Y como dice el principio ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible. O sea,
¿Tiene que ser baja la dosis? Sí, pero que sea beneficioso clínicamente para el paciente. ¿Ya? Ni tan bajo, porque puede pasar que sea tan bajita la dosis que tenga que repetir el examen. Pero si se va a la sobredosis, puede generar una exposición innecesaria para el paciente, sobre todo los pacientes pediátricos o en mujeres en edad fértil. ¿Ya? Ok, dependiendo de lo que nosotros interactuemos en el menor tiempo, con la mayor distancia y mayor blindaje posible en la unidad de imagenología, al menos los exámenes que emiten radiación ionizante, ahí vamos a tomar acciones determinadas dependiendo del diagnóstico, de los hallazgos imagenológicos y del tipo de preparación del examen, porque vamos a ver más adelante que hay algunos exámenes que, como dijeron sus compañeros por ahí, que ocupan medios de contraste. ¿Y qué es lo que son los medios de contraste? Entonces, no hemos pasado esa clase, pero por si saben, ¿qué es lo que son los medios de contraste? ¿Ya? ¿Ya? Exactamente, es un tipo de fármaco, ¿cierto? Está regulado por la FDA y que tiene por función resaltar alguna estructura, es como una pinturita, ¿cierto? Que le añadimos para poder ver mejores cositas en la imagen, que lo vamos a ver con detalle, chiquillos, más adelante, ¿ya? Bien, entonces, una vez que el paciente lo tenemos en el equipamiento, pasan las imágenes a evaluación a través de un sistema que lo vamos a ver más adelante, lo informa un siguiente personaje que es el médico radiólogo y genera un informe para el paciente. Y ese informe es para su médico, para que tome tratamiento o tome resoluciones del caso. ¿Dudas? Consulta respecto al flujograma más básico, porque este es el básico, ¿no? Bien. Ok. ¿Cómo están construidas las unidades de imagenología? ¿Qué elementos deben tener cualquier sala de rayo, de escáner, de mamo? De resto lo vamos a dejar aparte, medicina nuclear también. Debe ser un lugar seguro, ¿cierto? ¿Y qué debe? Duro. ¿Eso? Oscuro. Una, sí, para la emisión de rayos. ¿Y otra característica de tener la sala, la estructura, la infraestructura? Tienen que tener plomo. ¿Por qué tienen que tener plomo? Para que no se propague la radiación afuera de la sala, ¿cierto? Entonces, las salas, bueno, no están en esta foto, pero acá. Las salas de rayo habitualmente están hechas de concreto y el concreto viene añadido una lámina de plomo, ¿cierto? Dependiendo del tipo de radiación y de la intensidad de radiación que va a tener la sala, va a tener un grosor determinado, ¿ya? Esto se logra a través del levantamiento dosimétrico, que eso lo van a ver con detalle en protección radiológica con el profe Alejandro, ¿ya? Además, ¿qué otra cosa debemos considerar al momento de construir cualquier unidad que emita radiación ionizante? Aparte de la señalética, las puertas, ¿qué características deben tener? Deben ser deslizantes, ¿cierto? ¿Qué otra cosa deben tener? Plomo. También las puertas deben tener plomo. ¿Y cómo se construirá una puerta haciendo que se abre y se cierra? ¿Cómo evito que se fugue rayo en las ranuras? Con plomo en los delímites de la puerta, ¿cierto? Además deben tener cierres y aperturas herméticas para disminuir las fugas por radiación. Recuerde que la radiación transmite energía y puede traspasar cualquier material determinado mientras no sean concreto y plomo, que son los que lo detienen, ¿ya? Además, cuando usted como paciente va a ingresar a una sala, o ustedes que van a ir a práctica laboral, van a ir a una salita de rayos, lo primero que se van a encontrar son con estas puertas que, además de las puertas de entrada al servicio de imagenología, también tienen las señaléticas de riesgo por radiación. ¿Qué otra cosa nos encontramos con las salas? Que arribita hay una señalética lumínica, ¿cierto? ¿Y qué indica esta señalética lumínica? Que cuando se esté disparando el rayo, se va a prender, solo y cuando se esté disparando el rayo, ¿ya? Eso corre tanto para rayos, para mamo, para escáner, ¿cierto? Resonancia, o sea, radioterapia, que son de emisiones continuas. E intervencional también trabajamos con emisión continua de radiación.
Bien, además, las salas de rayos tienen una normativa institucional, ¿cierto? Que deben tener cierta cantidad de espacio, ¿cierto? Una área limpia para el lavado de manos, vestidor, ¿cierto? Pero además, cuando hacen los levantamientos dosimétricos, en la cual levantan el porcentaje de plomo que tiene que tener, la densidad del concreto que debe construirse, ¿cierto? Hay distancias que se tienen que respetar. ¿Para qué? Porque yo tengo que caracterizar ciertas distancias de mi equipo, que no puede ir solo en la esquina, tiene que ir en una distancia determinada dentro del espacio de construcción. ¿Qué es lo que se está respetando en este escenario? La distancia. ¿Y dónde estaba la distancia de lo que hablamos hace poquito? ¿En qué concepto? En el concepto ALARA, ¿cierto? Si yo tuviera el tubo de rayo acá, pegado a la pared, ¿qué pasaría? Y acá al lado tengo la unidad de neonatología. ¿Y por qué se podría traspasar la radiación? Porque está más cerca, por lo tanto hay menor distancia, ¿cierto? Y la probabilidad de radiación de los niños va a tender a ser mayor, ¿cierto? Por lo tanto, se van a dar cuenta que los tubos de rayos siempre, o los tomógrafos o el mamógrafo, siempre están al medio de la sala, ¿ya? Para aumentar las distancias con los delímites donde están los pasillos de los pacientes, ¿cierto? O salas colindantes. Bien, entonces, a modo de resumen, ¿cierto? Cualquier sala de radiología, y esto es parte de las instrucciones del MinSal, deben tener un ancho de puerta determinado, no solamente para el ingreso de paciente ambulatorio, sino que también para el ingreso de paciente hospitalizado. El área de comando, que es el área segura para los operadores, tanto tecnólogos médicos como los técnicos paramédicos, ¿cierto? El equipo de rayo, que debe estar situado en un lugar específico según las directrices de instalación del MinSal, ¿cierto? Área limpia para el lavado de manos, ¿cierto? Separada físicamente del área sucia con superficies lavables, la luz de emergencia de emisión de rayos, ¿cierto? Vestuario para el paciente y acceso a servicio higiénico, pero eso macroscópicamente dentro de la unidad de imagenología. Y además debe contener elementos de protección personal, que son los denominados EPP, ¿cierto? Bien, ¿dudas hasta ahora en la infraestructura de una unidad de imagenología? ¿No? Bien. Vamos al equipo de multidisciplinario. Habitualmente en una unidad de imagenología nosotros vamos a tener un escalamiento jerárquico que ustedes ya obviamente deben conocer a grandes rasgos. Siempre una unidad de imagenología va a estar comandada por jefes y estos jefes se clasifican de dos tipos. El jefe de servicio, que puede ser muchas veces un tecnólogo médico, una enfermera, pero que lleva todo el tema administrativo de la unidad, y además el jefe de radiología, que habitualmente es un médico radiólogo, ¿ya? El médico radiólogo ve criterios clínicos, o sea, si hay que evaluar a un paciente, hay que tomar decisiones directas a nivel clínico, las toma el médico radiólogo, y si hay que hacer algún alcance administrativo, la encuesta, las órdenes que están mal metidas, flujogramas de acción, con la encargada, la coordinadora de la unidad, ¿ya? Este cuerpo de jefatura lleva dos escalamientos que son el área administrativa y el área clínica. En el área administrativa habitualmente nos vamos a encontrar con las... En el área administrativa, ¿con quién nos encontramos? Con las secretarias, ¿cierto? Porque ellas llevan la información directa al paciente, tienen que hacer los cobros, ¿cierto? Y tienen que dar las indicaciones desde el área clínica. Ellas son el feedback entre el paciente y nosotros, o al menos el primer alcance, ¿ya? Ya hablo de a nivel administrativo, call center y secretarias presenciales. Después nos vamos al área clínica. ¿Y con qué personaje nos encontramos en el área clínica? Los técnicos, los tecnólogos médicos, ¿qué más? El editor está más arriba, está fuera de la unidad de imagen. ¿Qué más? Tenemos el tecnólogo, el técnico. ¿Quién informa los exámenes? Los médicos radiólogos, pues chiquillos. Y además casi siempre hay una enfermera en las unidades de imagenología. ¿Por qué debería haber una enfermera en una unidad de imagenología? En caso de paro cardiorrespiratorio, ¿qué sería el peor escenario? Pero cuando no tenemos el peor escenario, ¿para qué nos podría ayudar la presencia de una enfermera? Administrar algunos fármacos,
De hecho, las enfermeras nos ayudan para la punción, sobre todo pacientes complejos de puncionar. ¿Qué tipo de pacientes son altamente complejos? Los niños son horribles, chicos. Terribles los niños. De hecho, hay que firmarlo a veces con 3, 4 personas y agarrarle el brazo ahí para que podamos funcionar. Los abuelitos, ¿cierto? Porque tienen sus bracitos frágiles, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de paciente es crítico de funcionar? Los pacientes postrados, ¿cierto? Que tienen enfermedad, los pacientes terminales, ¿cierto? Y los pacientes oncológicos, que tienen unas venas terribles, chiquillos. Terribles. Bien. Ahora, dentro de ellos, en escalamiento jerárquico, después de la jefatura vienen los médicos radiólogos. ¿Cuál es la función de un médico radiólogo? Leer las imágenes, ¿para qué? ¿Cuál es la pega de un médico radiólogo? Para el diagnóstico, tienen que emitir los informes médicos. Ellos revisan, como dice su compañera, las imágenes, las analizan, ¿cierto? Y hacen una descripción anatómica y anatopatológica para dar muchas veces el diagnóstico certero o un acercamiento de lo que pudiese estar viéndose en el paciente. ¿En qué otro caso el médico radiólogo nos puede ayudar dentro de su rol? ¿Qué otra cosa? Bueno, no vamos a entrar en los pelambres de los personajes, pero deberían cumplir más funciones. ¿Cómo cuáles? ¿En qué nos podría ayudar un médico radiólogo en una unidad de imagenología? ¿Quién hace la ecografía habitualmente? Un médico radiólogo. Es uno de los pocos exámenes que el médico radiólogo hace, aunque hoy en día hay como un mix entre médicos radiólogos y tecnólogos médicos que hacen la ecografía. ¿Ya? ¿Qué otra función puede cumplir el médico radiólogo? Ayudar en algunos procedimientos como biopsia bajo imagenología. ¿Han visto que de repente mamas toman biopsia bajo ecomamaria o en la mamografía también hacen biopsia, ¿cierto? O es la médica radiólogo que hace o es el médico radiólogo que hace ese tipo de procedimiento. ¿En qué otro caso nos podría ayudar un médico radiólogo? Dios. Ya, pero mientras no se apague ese, todo ok. Me quedé sin batería. Estupendo. ¿En qué otro caso nos podría ayudar un médico radiólogo? ¿Cuál es el peor escenario? Paro. Entonces, ¿un médico nos podría ayudar en un paro cardiorrespiratorio? Técnicamente. La realidad es un poco distinta. De hecho, cuando hay un paro, ¿qué hacen los médicos radiólogos? Desaparecen. Pero se hacen fantasma cuando hay un paro. Bien. Y en algunos procedimientos altamente complejos no hacen seguimiento del procedimiento frente a premedicaciones, sobre todo con los medios de contraste cuando hacen reacciones alérgicas, ¿ya? Debería estar el médico radiólogo en ese tipo de examen, debería, pero bueno, el papel aguanta mucho. Bien, después viene el tecnólogo médico. ¿Cuáles son las funciones del tecnólogo médico? Atender al paciente directamente, ¿cierto? Técnicamente, porque la realidad es muy distinta, chiquillos, técnicamente el tecnólogo debería pasar al paciente, encuestar al paciente, preparar al paciente, posicionar al paciente, tomar el examen al paciente y despachar al paciente. En el caso de premedicaciones o algunas indicaciones extra, también debería dar el tecnólogo médico. Sin embargo, la realidad es distinta, ¿cierto? El papel aguanta mucho. Ahora, el tecnólogo médico, obviamente, gracias a su formación, puede tomar decisiones sobre la marcha. Muchas veces se toman delegaciones que el médico radiólogo debería tomar, pero frente a la ausencia de este personaje es el tecnólogo médico quien toma las decisiones en procedimientos de alta complejidad e inclusive toma decisiones iniciales cuando hay que hacer reanimación cardiopulmonar, que es el caso más crítico que tenemos en la unidad de imagenología. ¿Ya? Ahora, después viene el técnico, ¿cierto? En imagen. ¿Cuáles son las funciones del técnico? Lidiar con el paciente, ¿cierto? Debería ser el primer personaje clínico que toma participación con el paciente. Por lo tanto, ¿qué debería hacer el técnico frente a la manipulación y manejo del paciente? Prepararlo y antes de prepararlo, ¿qué debería hacer? Entrevistarlo, ¿cierto? Encuestarlo, porque la primera entrevista la hace el técnico
retroalimenta al tecnólogo y el tecnólogo debe hacer una segunda entrevista confirmando la información que le dio al técnico paramédico. Porque los pacientes chiquillos, puta madre, que son buenos para mentir, omitir información, o te cuentan toda su vida y no te cuentan lo que tú necesitas para el examen, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cautos en abordar al paciente. ¿Qué otra cosa más hace el técnico en colaboración con el tecnólogo médico? Entrevistamos al paciente, después ¿qué deberíamos hacer? Preparar y posicionar al paciente, ¿cierto? Entonces le da las instrucciones para que se prepare el examen, ¿cierto? Si tiene alguna indicación en especial, preguntar si tuvo la preparación específica, ¿cierto? Posicionar al paciente. ¿Quién funciona en caso de que requiera administración de medio de contraste? Técnica, el papel, ¿qué dice? Que no, que es la enfermera o el profesional que esté a cargo del procedimiento. Pero el papel aguanta mucho. Por lo tanto, pueden tomar el técnico ese ejercicio siempre y cuando esté bajo la supervisión del profesional. O sea, ¿usted puede funcionar? Sí, siempre y cuando el tecnólogo o la enfermera esté al ladito supervisando la actividad, ¿ya? Bien, ¿qué otra cosa más ayuda el técnico en este tipo de procedimiento? ¿De qué otras cosas se encarga el técnico? Esto es como lo más amplio, pero créanme, chiquillos, el técnico tiene harta pega en imagen. Harta pega. Limpiar, limpieza, ¿cierto? Y organización de las unidades de imagenología. Son los quienes llevan el libro de los insumos, el que lleva a cargo la bodega, ¿cierto? El que limpia la bodega, el que va a pedir material a bodega central, el que hace las preparaciones antes y durante y después de los procedimientos, ¿cierto? ¿En qué otra cosa puede ayudar el técnico? Ya vimos que procedimental, a nivel de insumos clínicos. ¿Y qué otra parte participa el técnico paramédico? ¿En qué? No lo escuché. Es que está con la mascarilla en el REAS. Manejo y transporte del REAS, ¿cierto? Cada cierto tiempo nosotros tenemos que agarrar el material y el técnico es quien hace el embalaje, ¿cierto? Y lo entrega con los chiquillos de REAS. ¿En qué otra cosa más participa el TENS? En el ingreso administrativo del paciente. Entonces, tiene que confirmar los datos, tiene que ingresarlos al computador, ¿cierto? Tiene que escanear las órdenes médicas, la encuesta, verificar que estén todos los documentos al día, verificar que se hayan realizado los pagos para poder hacer el examen, ¿cierto? Todo ese tipo de gestión administrativa clínica también la lleva el técnico paramédico. Bien, entonces, en virtud de este criterio, hay flujogramas de trabajo que no me voy a detener tanto porque esto es más papelería, ¿cierto? Sin embargo, hay ciertos criterios que nosotros vamos a revisar más adelante que son de alto impacto en el proceso de atención al paciente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la modalidad donde nosotros estemos exponiendo al paciente, hay criterios de seguridad administrativo y criterios de seguridad clínico de acuerdo a la exposición de radiación que nosotros vamos a trabajar con el paciente. Dependiendo de eso, que ya vimos que están clasificados en ionizantes, no ionizantes de primera categoría y segunda categoría, nosotros vamos a trabajar en virtud en las directrices del MinSal. ¿Y qué dicen las directrices del MinSal? Que todo personal que trabaje en una unidad de imagenología, ¿qué es lo que debería aportar? Un dosímetro, y aquí entra protección radiológica. ¿Qué es la protección radiológica? Exactamente, son medidas de seguridad, como dice su compañero, que cumplen su función de mitigar, ¿cierto? Y resguardarse frente a directrices específicas para poder trabajar con este tipo de elementos o unidades. Por lo tanto, nosotros deberíamos portar elementos de seguridad como el dosímetro. ¿Qué otra cosa debemos cumplir como operadores en una unidad de imagenología? Cada 3 meses se tienen que cambiar la dosimetría, ¿cierto? Y eso está a cargo de otro personaje, que es un tecnólogo médico, que es el oficial de protección radiológica, ¿cierto? Que es el que va cada cierto tiempo a cambiar los dosímetros. Entonces, en este contexto, chiquillos, tenemos que, primero, asegurarnos que
la unidad o el empleador que nos va a contratar se asegure de nuestra protección, sobre todo las chiquillas que están en edad fértil, ¿cierto? Y para ello nosotros tenemos que cumplir un cierto requisito. ¿Qué requisito debemos tener solamente por el hecho de querer trabajar en una unidad de imagenología? Hay una autorización, una licencia. ¿Cómo se llama esa licencia? Si somos operadores de imagenología, ¿cómo se llama? Licencia de operadores, pues. Para la categoría del equipamiento, si es de segunda categoría, como rayo, escáner, mamografía, resonancia magnética, o de primera categoría, que es de medicina nuclear y radioterapia. Eso lo van a ver con el profe Alejandro y yo lo voy a ver de pasada muy general en esta asignatura. Por lo tanto, la capacitación continua, chiquillos, es fundamental. No es lo mismo los flujogramas de atención en rayos que los flujogramas de atención en escáner, que en ecografía, que en resonancia magnética. De hecho, hay algunos chiquillos que para trabajar, por ejemplo, en resonancia, aparte de tener el técnico, aparte de tener la licencia, aparte de tener su dosimetría, le piden curso de especialización en resonancia. Aparte de tener la licencia de segunda categoría para medicina nuclear y radioterapia, necesitan otra licencia que es de primera categoría y tienen que hacer un curso en la Comisión Chilena de Energía Nuclear de 180 horas de física para trabajar en primera categoría. Bueno, ahora para los tecnólogos nomás, porque ahora los técnicos le sacaron esa recién, hace como 2 años le sacaron esa instrucción, pero antes todos tenían que hacer un curso de física nuclear de 180 horas para trabajar en primera categoría, ¿ya? Para obtener la licencia de primera categoría. Entonces, vamos viendo que no solamente es llegar, ustedes que van a salir como técnicos y que van a salir con su licencia de operaciones, no es llegar y entrar a imagenología, sino que uno que tiene que tener cierta documentación para poder ejercer, porque si les llega a pasar algo, chiquillos, los riesgos son inminentes. Por lo tanto, la capacitación y certificación continua es fundamental. ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? Bien, ahora que ya vimos los personajes que existen en la unidad de imagenología, cómo se diseña una unidad de imagenología, qué elementos son de alto riesgo en la unidad de imagenología, vamos a ver cómo se trabaja el sistema administrativo clínico de la unidad de imagenología que están desarrollados directamente, el sistema GIS, sistema RIS y sistema PACS, que los vamos a ir viendo cada uno a uno, ¿ya? Bien. Recuerden que las unidades de imagenología tienen áreas de seguridad o áreas seguras para los pacientes y áreas no seguras que son de alto riesgo y que están limitadas, obviamente, de acuerdo al tipo de operador que vamos a encontrar durante esta unidad, ¿ya? Sin embargo, hay un flujograma muy básico de atención del paciente en donde este paciente va a ser recepcionado por secretaría. La secretaría hace el ingreso administrativo de toda la documentación que se le solicita al paciente y una vez que ya tenemos este concepto levantado, se sube a un sistema, que es el sistema RIS, que lo voy a detallar más adelante, en el cual se asigna la identificación del paciente, la asignación de estudio, si tiene algún elemento complementario, al tecnólogo que se le va a asignar y al médico radiólogo que se le va a asignar. Una vez que pasa por el proceso de emisión de examen, pasa las imágenes al médico radiólogo y el médico radiólogo tiene la función de revisar anatopatológicamente el estudio para emitir un informe médico de uso exclusivamente clínico y además todos los exámenes, chiquillos, incluyendo laboratorio de imagenología, se pasan a estadísticas gerenciales. ¿Por qué? Porque muchas de las patologías que se manejan tienen diagnósticos críticos y estos exámenes se tienen que declarar en el Ministerio de Salud. E inclusive, desde el año de 2018, a nosotros como tecnólogos médicos nos obligan a emitir diagnósticos de urgencia para dar una mejor asistencia en caso de eventos críticos como accidente cerebrovascular, como cáncer cervicuterino u otras patologías que tienen que ser pesquisadas en el Ministerio de Salud, ¿ya? Sin embargo, este flujograma pareciera simple, pero no, tiene muchos puntos de acción, ¿ya? ¿Por qué? Porque en imagenología, como vimos, hay muchos riesgos y para ello debemos chequear reiterativamente las encuestas. De hecho, deberían existir 5 puntos de checklist antes de que el paciente ingrese al equipamiento a tomarse el examen. O sea, el checklist de call center, el check de la secretaria, el check del técnico, el check del tecnólogo y el check del médico radiólogo. Con todos esos pasos, uno finaliza el flujograma o los puntos de seguridad administrativos y clínicos de atención al paciente. Ahora,
Cuando el paciente hace un registro, en el fondo cuando usted llama a call center o hace el ingreso del examen en las páginas web de los centros médicos, te van preguntando ciertas cosas. Dentro de ello, obviamente, la identificación básica del paciente y los requerimientos propios del examen que se va a realizar, ¿ya? Para ello, hay varios criterios que los vamos a ir viendo según la modalidad, si es que requiere ayuno, si es que requiere algún otro tipo de preparación, vejiga vacía o vejiga llena, ¿cierto? Si es que tiene alguna condición especial, el paciente lo tiene que declarar, si tiene que requerir alguna premedicación para la administración del medio de contraste, también se indican todo esto en el call center y al momento del que el paciente se recepcione en secretaría. Una vez que ya se encuentra en admisión, visado por la secretaria y visado por el técnico quien va a recibir la información de la secretaria, es el técnico el que hace ingreso habitualmente al paciente a la unidad de imagenología. En el ingreso del paciente a imagenología, es el técnico el que hace el primer checklist de seguridad. Este check no debería durar más de 3 minutos, en el cual nosotros vamos a ver que hay preguntas